Las Fuerzas Armadas han comenzado a detener jefes de plaza y a realizar capturas masivas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, como al líder de la familia Michoacán en el norte del Estado de México, a otro cabecilla de Michoacán, los 6 detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación o los 38 presuntos soldados al servicio de la Iglesia de la Luz del Mundo. Seguramente tú también ya lo has notado, algo está cambiando en el combate a la delincuencia organizada en México. Sin embargo, no todo parece caminar hacia la mejor dirección. En respuesta, los cárteles han endurecido sus acciones. En las últimas horas hemos visto avionetas incendiadas en Michoacán, ataques masivos a policías y olas de agresiones en Guerrero. ¿Qué ha cambiado en los últimos días? Que el combate a la delincuencia organizada ya no se ve solamente en puntos específicos como antes, sino en varias partes del país. En este video te platicaré de todos estos casos y de esas detenciones y enfrentamientos tan relevantes registrados en el fin de semana que termina. Estás viendo en pantalla al presunto jefe de plaza de la familia michoacana en el norte del Estado de México. Tan solo 4 días antes fue detenido este otro presunto jefe de plaza, ahora del cártel Jalisco Nueva Generación. Este video lo comenzaré en orden cronológico, con esta detención registrada el 24 de septiembre. Él es Genaro, apodado El Silencio y acusado de ser jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Su captura ocurrió a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Uriangato, Guanajuato, es decir, cayó en Guanajuato pero operaba en Michoacán, y está acusado de dirigir un grupo delictivo dedicado a actividades ilícitas como extorsión a comerciantes y choferes del transporte público, venta y distribución de drogas, robo de vehículos, secuestros y homicidios. Sus principales rivales son los Caballeros Templarios y el Grupo X, con quienes disputa municipios michoacanos como Álvaro Obregón y Tarímbaro, aunque su zona de influencia cubría la región del Bajío Cuitzeo. 3 días más tarde, el 27 de septiembre, a Michoacán llegó un enfrentamiento entre el Ejército y la Guardia Nacional contra un grupo de hombres armados. La Fiscalía Estatal informó de la detención de 6 personas a quienes les aseguraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos. Entre esos 6 detenidos había un menor de edad, cuyo caso fue turnado al Ministerio Público especializado para definir su situación jurídica. Medios locales aseguraron que los detenidos son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque de manera oficial no se informó del grupo delictivo al cual pertenecen. Sin embargo, la violencia no acabó allí. Este 28 de septiembre han sido reportados ataques simultáneos atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec. De manera preliminar, el saldo en Coahuayana es de 3 personas asesinadas a tiros en la comunidad de El Ahijadero, además del incendio de un autobús sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas Colima, a la altura del puente de Coahuayana. De acuerdo con la prensa local, al menos 100 delincuentes armados irrumpieron en las localidades de Santa María y El Ahijadero, un punto ubicado a menos de 10 kilómetros de una base militar. Sin embargo, ante la ausencia de las Fuerzas Armadas, personal de la Guardia Comunitaria se desplazó a la zona serrana colindante con Colima, repelió la agresión y frenó el avance del grupo armado. Fue precisamente en esta ofensiva que en El Ahijadero asesinaron a 3 jornaleros. Casi de manera simultánea, otro grupo armado atacó una pista de aterrizaje en el municipio de Tepalcatepec en instalaciones conocidas como La Parota. Testigos aseguran que el ataque comenzó alrededor de las 3 de la madrugada y se prolongó por varios minutos con detonaciones de fusiles de asalto y explosiones de al menos 6 artefactos lanzados con drones. Allí fueron reportadas 13 avionetas dañadas por disparos y explosivos. Sin embargo, como ya te adelantaba, el combate a la delincuencia organizada no se ha concentrado en un punto específico, sino en varios puntos del país. Este 27 de septiembre, por ejemplo, un grupo de delincuentes atacó por sorpresa al ejército cuando realizaba patrullajes de prevención en el camino que conecta a las comunidades de Caminaguato y el Varejonal, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. Para fortuna de las Fuerzas Armadas, los militares lograron repeler la agresión y abatir a 3 presuntos delincuentes. A ellos les aseguraron armas de fuego, cargadores y municiones. Este 28 de septiembre, autoridades han reportado un nuevo enfrentamiento por la mañana en la comunidad de Agua Blanca, también en la sindicatura de Tepuche. Este nuevo enfrentamiento fue registrado alrededor de las 11 de la mañana y se prolongó durante varios minutos con detonaciones y lo que parecían ser explosiones. Al lugar fueron desplegadas las Fuerzas Armadas en un operativo que continúa al momento en que hago este video, sin que las autoridades hayan emitido un reporte de detenidos, heridos o muertos.
pasó un vehículo particular y comenzó a dispararles. Se dice que estos elementos habían detenido una camioneta Jeep Cherokee, la cual estaba siendo revisada cuando se dieron los hechos. Pues ya están retirando la camioneta de la policía municipal. Sin embargo, no toda la peor parte la han sacado los delincuentes. Lamentablemente, en Sinaloa es más común enterarnos de agresiones a las mismas autoridades. Un caso fue registrado la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo de sicarios atacó a elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal frente al Panteón Baruquimi sobre la carretera a Culiacancito, en Culiacán. Aquí resultaron 4 personas lesionadas, 2 policías y 2 civiles. Al lugar acudieron corporaciones municipales, estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y el Ejército. Las autoridades solamente reportaron el aseguramiento de un vehículo, en tanto que la Cruz Roja fue la primera encargada de atender a los heridos. En la vialidad quedaron también 2 patrullas con los neumáticos baleados. Sobre los 2 civiles heridos, las autoridades los identificaron como Gilberto y Cristian, aunque sin precisar si eran policías, delincuentes o si simplemente quedaron en el fuego cruzado. Otro ataque a la policía fue registrado este 27 de septiembre en el sector La Conquista, también en Culiacán, donde la gente incluso abandonó sus lugares de trabajo ante la ola de violencia. Un puesto de venta de flores quedó abandonado y como salida a prisa luego de que se registrara el presunto enfrentamiento en el sector de La Conquista, específicamente en el inicio de la zona de Portalegre, sobre el Boulevard Nueva España, esquina con Conquistadores. El negocio de venta de flores permanece abandonado, las flores regadas. Por este ataque, las autoridades han informado de manera preliminar que hubo un agente herido y un hombre armado lesionado. Por este hecho, las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad en las vialidades y aseguraron armas y vehículos que se encontraron en la zona. Y más tarde, en el municipio de Navolato, sindicatura de Villa Juárez, fue encontrado un vehículo en la carretera con restos humanos en su interior. De acuerdo con información preliminar, los restos estaban esposados. Fue mediante una llamada anónima al 911 que las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, tras lo cual las Fuerzas Armadas se encargaron de resguardar el vehículo en espera de la llegada de los peritos. Toda esta ola de violencia en Sinaloa ha coincidido con la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este 27 de septiembre estuvo en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Desde allí la mandataria defendió su estrategia de seguridad, asegurando que prioriza labores de prevención e inteligencia. Recordó que ante la ola de violencia que se vive en el estado, el Gabinete de Seguridad Federal acude a Sinaloa cada 15 días con la participación de los titulares de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública. Ha sido también en sus últimas conferencias que la presidenta habló sobre otro caso que ha resultado muy peculiar. Recordarás, en mi último video te platiqué de la narcomanta aparecida en Mexicali, Baja California, en donde critica la falta de medicamentos en el Hospital General y piden a un líder delictivo su apoyo para abastecer los medicamentos. Esta manta apareció el 22 de septiembre y fue el 26 de este mismo mes que la presidenta de México se refirió al tema. En caso de que falte un medicamento, pues hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es, con base en la investigación, el origen de esta manta. Y no hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California. Y mientras esto pasaba en Mexicali, en Vistahermosa, Michoacán, con sus límites en Jalisco, fueron detenidas 38 personas ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo. Las capturas fueron hechas mediante un operativo federal y estatal con el que encontraron un predio donde presumiblemente eran entrenadas personas como un ejército de sicarios. Es por esto que las autoridades consideraron que los detenidos forman parte de un grupo armado al servicio de la Iglesia de la Luz del Mundo, todo en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo, las autoridades aseguraron una pistola, 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefactos explosivos y radios de comunicación. Los detenidos traían consigo un himnario con cantos y salmos de la iglesia fundada en Guadalajara y dirigida por Nazón Joaquín García, quien, recordarás, se encuentra preso en Estados Unidos por abuso sexual. Los 38 detenidos vestían uniformes con la palabra Heiser o Haser en las mangas, identificada como una guardia secreta de culto religioso. Según reportes extraoficiales, esta agrupación se encarga de la protección de líderes, propiedades y eventos de la organización, que tiene presencia en 50 países. Y entre los detenidos hay un estadounidense.
Esta detención masiva provocó la burla del senador morenista Emanuel Reyes Carmona, identificado como integrante de La Luz del Mundo. El legislador calificó como una caricatura la detención de los 38 hombres, pues aseguró que lo que les quitaron eran armas de juguete. El legislador asumió el escaño en sustitución de Marcelo Ebrard y en varias ocasiones ha sido acusado de pertenecer a esta iglesia. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos sí ha enfocado la mira, pero en Silem García Peña, quien fue regidor del Partido Verde en Jalapa, Veracruz, y es esposo de la regidora de Morena, Sabdi Asmavet Quesada. Bueno, Silem García está siendo señalado como uno de los 5 coacusados de Nazón Joaquín García en un proceso por empresa criminal continua de abuso sexual. De acuerdo con la acusación, en su carácter de jefe de relaciones públicas de La Luz del Mundo, Silem García habría participado en acciones para destruir evidencia e impedir que víctimas de abuso denuncien al líder de la iglesia. Además, ha sido vinculado también con labores de encubrimiento en favor de Nazón Joaquín García. Sin embargo, las 38 detenciones no fueron a más. El 27 de septiembre se reveló que una jueza federal ordenó la liberación de los 38 capturados en Vistahermosa tras considerar que la detención fue hecha de manera ilegal. La jueza determinó que la policía de Michoacán incurrió en demora al presentarlos ante la Fiscalía General de la República, ya que pasaron 11 horas entre la detención y la puesta a disposición. De acuerdo con el abogado de los 38 detenidos, sus clientes en realidad recibían capacitación de la empresa Servicios de Autodefensa para resguardar templos de la iglesia. Explicó que los capacitadores habían llegado desde Guadalajara y Tepic para un curso intensivo de defensa en instalaciones religiosas. Hace apenas unas horas antes de darse a conocer las liberaciones, la presidenta de México pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el registro oficial de La Luz del Mundo. Pues la Fiscalía tendría que informar. Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, ¿no? Personas presuntamente ligadas a este grupo religioso, que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información. Otro caso que involucra a servidores públicos es el del PBMista Mario López, diputado federal y exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, quien el pasado 26 de septiembre fue retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puente internacional Bronzeville-Matamoros y devuelto a México tras la revocación de su visa. Medios nacionales aseguraron que el legislador fue retenido a las 7 de la tarde del 26 de septiembre y liberado a las 10 de la mañana del día siguiente. Este hecho fue documentado en fotografías y video por particulares presentes en el sitio. Ese mismo 27 de septiembre, el equipo del diputado difundió un comunicado en el que negó haber sido detenido o estar bajo investigación en Estados Unidos. Precisó que fue retenido, mas no detenido. Más tarde reconoció que sí le fue cancelada la visa, pero aseguró que fue porque el documento estaba deteriorado, además de que se activó una alerta relacionada por una extorsión que él afirma haber denunciado. A manera de conclusión, aseguró que todo fue un mero trámite administrativo, sin relación con delincuencia organizada o asuntos fiscales. Un trámite administrativo que tardó aproximadamente 12 horas. Lo cierto es que estuvo 14 horas retenido y que el legislador terminó reconociendo que tiene propiedades en Texas y que es dueño de un rancho que compró cuando fue funcionario federal para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, este 28 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero, han sido reportados diversos ataques contra el transporte público. El primer incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando un grupo armado roció con gasolina un camión de la ruta Chilpancingo-Quechultenango-Colotlipa. La unidad resultó con daños en la parte trasera, pero no hubo personas heridas. Posteriormente, transportistas suspendieron el servicio hacia comunidades como Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero, en tanto que para dar continuidad parcial al traslado de pasajeros fue habilitada una base provisional sobre el bulevar Chilpancingo Petaquillas frente al cuartel de la Guardia Nacional. Un segundo hecho fue reportado alrededor de las 11 de la mañana cuando hombres armados interceptaron una camioneta Urban de la ruta Chilpancingo a Mojilelca. Ahí los agresores obligaron a descender al chofer y a los pasajeros, incendiaron la unidad y huyeron. Hasta el mediodía de este 28 de septiembre, el transporte público funcionaba de manera parcial, en tanto que el alcalde, el priista Gustavo Alarcón, emitió un comunicado en el que urgió la intervención de la Federación. Ahora sí, rayos. Se puso feo la cosa, se pasaron así. Dale, chavos, con cuidado.
Fue así como este 28 de septiembre fue reportada la detención de Brian Antonio, de 27 años de edad y considerado jefe de plaza de la familia michoacana en el norte del Estado de México. La captura fue gracias a un operativo federal con el que se le detuvo en compañía de otro hombre identificado como Edgar, cuando ambos transitaban en el municipio de Jilotepec, cerca de los límites con Hidalgo y Querétaro. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante despliegues estratégicos sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura de la localidad de Xitei. Fue allí cuando los elementos federales detectaron una camioneta sin placas cuyos tripulantes intentaron huir al notar la presencia de las autoridades. Tras una persecución breve, la unidad fue asegurada y los ocupantes quedaron detenidos. A los detenidos les encontraron un arma corta con su cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y 2 teléfonos celulares. De acuerdo con las autoridades, Brian está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo en varios municipios mexiquenses, entre ellos Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay. También lo vinculan con el secuestro de un líder de taxistas en Jilotepec el 22 de julio de este año. Todo esto ocurrió justo en el mismo lugar donde en agosto pasado familiares de taxistas bloquearon la autopista México-Querétaro para exigir acciones contra el acoso de la familia michoacana. En esa ocasión, los transportistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Gobea estuvieron desaparecidos varias horas tras ser privados de la libertad, lo que atizó las movilizaciones y la presión hacia las autoridades hasta que finalmente aparecieron con vida. Cámara, Carlitos, aquí está toda la banda, mira, no estás solo, papito, no estás solo, muñeco. Aquí toda la colegancia, pues haciendo lo que se puede, poniéndole granito de arena, esperando en Dios regreses pronto, carnal. ¿Va que va?